estábamos solos. No estamos solos. No hemos sido abandonados todavía de parte de Dios, ni vamos a ser abandonados por Dios. Eso nunca. Al contrario, muchos de los que estamos en este lugar, Dios ha tenido que cargarnos en sus brazos para poder pasar hacia adelante. Y Dios lo está haciendo. Hay algunos que todavía están cargados. Yo no sé si Alfonso Sánchez, pero si yo no hubiera cargado, no habría podido pasar hacia adelante. Y le damos gracias a Dios por eso. Y yo quisiera hacer una oración de intercesión por todos los hermanos, por todas las personas que están pasando momentos de pruebas, tentaciones, tribulaciones, desánimo, tropiezos, dificultades, enfermedades, ataques diferentes. Y vamos a orar, trayendo a la memoria la palabra que Dios nos había dado a través del profeta Jeremías. Con una mano tenían la espada y con la otra tenían la herramienta para trabajar ahí. Nehemías capítulo 4. No dejaban de trabajar en la obra del Señor, pero tampoco se descuidaban. Y los enemigos pensaban que ellos estaban solos. Lo que no contaban era que Dios los había mandado y que ellos habían puesto la confianza en Dios y que Dios los estaba respaldando. La construcción del muro se terminó, las puertas se realizaron, se hicieron. El pueblo de Israel volvió otra vez a adorarle a Dios, pero los enemigos fueron destruidos. Y gloria a Dios. Está pasando también eso en nosotros, en Nilo, Cundinamarca, porque no vamos a ser vencidos, vamos a ser restaurados, y lo que Dios está haciendo en medio de nosotros son cosas grandes. Yo le invito por un momentico a que usted se ponga sobre sus pies ahí y vamos a clamar. La escritura dice: claman los justos y Jehová los oye. Y una de las formas para clamar es abrir la boca y hablar. Cuando alguien está desde la esquina allá gritando, está clamando auxilio, auxilio, lo escuchan es porque abren la boca y gritan. Pero nadie que callado ahí en el pensamiento está clamando auxilio, ayuda, ahí en la mente, nadie lo va a escuchar. Y Dios habla esto y debemos de clamar. Usted va a clamar, quizás sea su misma familia, quizás sean sus hijos que están allá como apagados, como desviados, como desanimados. Han venido trampas, han venido redes, han venido allá tropiezos. El enemigo ha arremetido fuertemente ahí. Y nosotros vamos a clamar. Incline su rostro ahí. Y Padre de la gloria, aquí estamos, papá. Un día Nehemías decidió confiar en ti. Y Señor, tú lo enviaste a reedificar los muros de Jerusalén y las puertas también. Y Señor, él no fue por su propia cuenta, él fue porque tú le inquietaste. Y cuando tú le inquietaste, él dijo: yo voy. Y cuando él dijo: yo voy, tú le dijiste: ¿qué necesitas? Y moviste hasta el mismo rey, moviste a los generales, moviste a los empresarios, moviste al ejército, Señor, para que movieran todo lo que aquel hombre necesitaba. Y Señor, hoy nosotros también estamos movidos por ti y en ti, mi Padre de la gloria. Y como los hermanos allá en Jerusalén clamaban y comentaban: Señor, mira las amenazas que se han levantado contra nosotros, hoy también te decimos, mi Padre, mira las amenazas que han venido contra nosotros, el desánimo, los ataques del diablo que han venido, han arremetido contra nuestros hermanos, contra nuestros hijos, contra nuestra familia, para traer disensión, para traer desánimo, para traer pecados, para traer problemas, para quitar la bendición, para traer escasez, para cerrar la bendición, mi Padre de la gloria. Y hoy venimos delante de ti y Señor, potencia
presencia tuya, mi Padre de la gloria, para no desmayar, sino clamar y clamar delante de ti, de día y de noche, mi Padre de la gloria, aun cuando estemos durmiendo y tú nos despiertas a la medianoche, mi Padre de la gloria, que nos podamos levantar y clamar delante de ti, mientras tú estás desbaratando todas las trampas que el diablo ha colocado, mientras tú apagas todos los dardos de fuego del maligno que ha enviado contra nosotros, mientras tú quemas esos altares diabólicos, satánicos, de brujería, del nombre de Jesús de Nazaret. Oh poderoso Dios grande, te pido, Señor, que despiertes en cada uno, Señor, de nosotros un espíritu de clamor, un espíritu de intercesión, mi Padre de la gloria, un espíritu de reverencia a ti, mi Padre de la gloria. Redargúyanos con tu poder, con tu Espíritu Santo, mi Padre, y no nos dejes, Señor, dormir. Despiértanos, mi Padre de la gloria, y revélanos, abre nuestros ojos, mi Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, también en tu nombre tomo autoridad, y ahora mismo todo demonio que fue colocado en los ojos y los oídos espirituales para impedirnos de entrar a la visión de Dios, al tiempo de Dios, al reino celestial, en el reino espiritual, ahora mismo esos demonios los ato, los quebranto, los destruyo y les ordeno: quítase de nuestro camino, apártate de nosotros, suelta ahora la visión, suelta los oídos, suelta el entendimiento, suelta las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret, suelta la voluntad de cada persona, suelta cada casa, suelta cada hogar, suelta cada matrimonio, en el nombre de Jesús de Nazaret. No tiene nada que ver con nosotros, no tiene parte ni arte en este asunto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos que tu gloria se mueve de norte a sur, de oriente y de occidente, desde la 1 de la mañana hasta las 12 de la noche, de día y de noche, todos los días. Tu gloria se seguirá moviendo en medio de nosotros y veremos, mi Padre, la bendición, y nuestros ojos verán la recompensa de los impíos, por cuanto tú lo hablas en tu palabra. Declaro la bendición de Dios, la bendición que ha sido estancada, la bendición que se ha detenido, la bendición que se ha desviado, ahora mismo en el nombre de Jesucristo se direcciona sobre este lugar, y ahora mismo llega a cada hogar, llega a cada vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, y para tu gloria y para tu honra. Y gracias, Dios. Le alabamos a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tome esa palabra. Y gloria a Dios. Yo le comentaba a mi hermano Santiago un testimonio, y a mi hermana Estelita ayer. Yo estaba donde mi hermana Estelita y recibí una llamada, pues yo contesté, y era mi hermana Olga Triana de Girardot. Esa es la mamá del niño que estuvimos orando, un jovencito que estuvimos orando, Jesús Javier Salazar Triana. Ese niño ya está bien, gloria a Dios. Ella tenía, desde hace varios meses atrás, se le fue desarrollando una masa en el seno, y hace como 2 meses le sacaron una biopsia, y en la biopsia salió negativo para cáncer, que era benigno, y estaba contenta esa mujer, y gloria a Dios. Seguimos orando, seguimos clamando. En la vigilia, estoy seguro que fue la vigilia, la última vigilia que hicimos aquí, al otro día yo estuve en otra vigilia ahí en Girardot. Me invitó a predicar el pastor Juan Carlos, y en ese día desatamos palabra de Dios, como la que desatamos hoy en este lugar. Ella se apropió de eso y no se había dado cuenta. Hasta ayer, el martes, fue que se dio cuenta. Tenía ya cita con el cirujano, ya tenía todos los exámenes que le mandaron. Entonces era para que el cirujano de una vez la mandara con anestesiólogo, y allá, y le miró, bueno, todos los exámenes está bien, ya está lista para la cirugía, la voy a mandar allá con el anestesiólogo. Y más, sin embargo, vamos a mirar cómo va esa masa. Y la masa iba creciendo, estaba grande,
era incómodo. Ella no podía vestirse bien, era incómodo porque estaba grande. Y cuando el médico la examinó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con usted? Doctor, ¿de qué me dice? ¿Qué hizo usted? Pues doctor, ¿de qué? Asustado el médico y preocupado, no puede ser, no la creo. ¿Qué pasó con la masa? Pues Dios me sanó. Yo, ¿cómo así? Yo fui a intentar una colega, una doctora. Él no le comentó nada de lo que había visto ahí. Dijo, hágame un favor, yo quiero que examine a la paciente. No le examinen un seno, ni le dijo cuál. Le dijo, examinen los dos. Y después que le examinó, dijo, doctor, yo no que no. Gloria a Dios. La mamá de ella y ella lloraban en ese lugar. Aleluya. Y yo dije, gloria a Dios por eso. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Los enemigos, el diablo, los demonios y todos los secuaces del diablo estaban pensando que nosotros estamos solos. Lo que no contaban es que Dios está con nosotros. Y yo quiero que usted le den un aplauso. Mi hermano, no se den por vencido. La victoria ya fue decretada, establecida por Dios. La victoria fue hecha. Jesucristo ya lo hizo. Solamente está esperando que usted lo reciba. Recíbalo. Recíbalo. No se dé por vencido. Y hay una palabra de Dios para nosotros. Dios está abriéndonos el camino. Dios está despejándonos el camino. ¿Cuál camino? Hacia la misma presencia de Él. Y no me estoy refiriendo a morir ese día. Sí, gloria a Dios. Ese es el último punto. Pero antes de eso, vamos a entrar en la presencia de Dios. ¿Y saben qué hay en la presencia de Dios? Delicias a tu dieta para siempre. Hay de todo lo que usted quiera. Hay en ese lugar. De todo. Hay sanidad, hay liberación. Amén. Hay tranquilidad, hay hogares restaurados, Aleluya. hay vidas recuperadas, hay hijos restaurados, hay corazones nuevos. Amén. Gloria a Dios. Hay de todo, hay alegría abundante. Y gloria a Dios, y yo no se esté preparando para eso. Yo quiero que usted vaya al libro de Mateo en el capítulo 21, versículo 12. Mateo capítulo 21, versículo 12. Y versículo 13. Y dice la palabra del Señor. Y disponga su corazón, porque hay una palabra para usted. Mateo capítulo 12, capítulo 21, versículo 12. Mateo capítulo 21, versículo 12 y versículo 13. Hay una palabra para usted. Y si esa palabra es muy fuerte, denle gloria a Dios. No vaya a mirar mal al pastor. Dele gloria a Dios, porque Dios es el que lo está mirando a usted. Y qué rico que Dios nos mire, porque terrible es cuando Dios nos voltea la espalda. Terrible es, dice la palabra del Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Puede tomar asiento. Usted transpórtese en el Espíritu, en la dimensión del Espíritu, como Dios siempre sabía transportar a sus siervos. Los transportaba en la dimensión del Espíritu, como transportó a Moisés, como transportó a Elías, como transportó a Daniel, como transportó a Felipe, como transportó a Juan, a Pedro y a cantidad de personas, y a usted también. Hoy lo va a transportar el Espíritu allá a ese lugar. Y visione allá esas letras,
estas palabras cuando Jesús entró al templo y comenzó a reorganizar su casa. Y al mirar todo eso, porque fue terrible, y de este texto muchos inicuos, mal intencionados, dan como hecho que en Jesús sí hubo violencia, que en Jesús sí hubo agresión, que Jesús sí ofendió. Claro, Jesús hubo violencia. Jesús agredió y Jesús ofendió terriblemente, pero al mismo diablo, no a las personas, al mismo diablo, dice la Escritura. Lo avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Al mirar ese lugar, si los sacerdotes, maestros, escribas, fariseos y todos los que tenían que ver como autoridad en ese templo, que seguramente estaban ahí, si esos sacerdotes no tenían al Señor Jesucristo como uno de ellos, porque ellos lo rechazaron, no tenían al Señor Jesucristo como el personaje que es y como lo que Él demostró en esa tierra, y como muchos de los que creyeron en Él lo tenían como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, como el buen pastor, el que vino a cambiar el mundo, el que vino a traer salvación. Los maestros no lo tenían así. Lo tenían como un don nadie, como alguien que apareció ahí, como un palabrero más, así lo tenían. Y siendo ellos tan celosos de ese lugar sagrado para ellos, ¿por qué no impidieron que Jesucristo hiciera lo que hizo en ese lugar? ¿Por qué no pudieron? Jesucristo no era del lado de ellos. No se había creado, no se había educado ahí como se educó posiblemente en Saulo de Tarso, como esos escribas, como Nicodemo. No, lo tenían allá rezagado, como un estorbo. Pero cuando Jesucristo llegó a ese lugar, no pudieron impedirlo. No pudieron decirle una palabra, nada le dijeron. El texto, iniciando el capítulo, ahí en el versículo 21, porque leí el versículo 12, pero el capítulo 21, los dos primeros versículos, da una razón. ¿Por qué fue que el Señor Jesucristo podía hacer todas estas cosas sin que nadie pudiera cohibirle ni rechazarle? Mire lo que dice ahí. Versículo 1, ahí en ese capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos y diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedla. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Amén. ¿Verdad es usted esa escena? ¿De quién era esa asna? Y la asna que estaba criando tenía un pollino ahí, un burro pequeñito. Esa asna tenía un dueño. No era de ninguno de los discípulos. No sé si era de alguien que era conocido, pero si lo fue, no lo registraron ahí, no hubo. Pero Jesucristo ya en su espíritu sabía que allí había un asna. Si esa asna no era de ninguno de los discípulos, ni tampoco era del Señor Jesucristo, ¿por qué Jesucristo decía: ven, tráigame? ¿Alguien puede decir eso? No, es que Dios es el dueño de todo, Él es el Señor. Y mire lo que Jesucristo le dijo: si alguien le va a decir algo, si alguien le va a decir, versículo 3, si alguien os dijere algo, decid: el Señor. No dijeron el maestro,
No dijeron Jesús de Nazaret, dijeron el Señor lo necesita y él lo va a hacer. Y así sucedió. A Jesucristo allá en ese lugar, en el templo, nadie pudo cohibirle ni prohibirle. Y más, le obedecieron. Le obedecieron. Nadie le pudo levantar mano porque él estaba ejerciendo la autoridad. Tanto el dueño del asna y del pollino, como los encargados del templo, no pudieron oponerse ni impedir en nada de lo que Jesucristo estaba haciendo, porque Él es el Señor. Diga, Él es el Señor. Él es el Señor. Y ahí en esos momentos, el Señor Jesucristo estaba ejerciendo su autoridad, su señorío, estaba tomando de lo que es de Él. Y estaba actuando en su autoridad. El profeta Isaías podía decir, hablando del señorío del Señor Jesucristo, el señorío de nuestro Dios, en el capítulo 40 del libro de Isaías, en el versículo 28 decía, ¿no has sabido? ¿No has oído? ¿Acaso no han entendido? Le estaba hablando a la nación. ¿Acaso no han entendido que el Dios eterno es Jehová? ¿Acaso no han entendido que Él es el que tiene el gobierno, el mando, el señorío, la autoridad en el cielo y en la tierra? Y Él es el único que puede poner y el único que puede quitar. Es el único que puede liberar y el único que puede hallar, libertar, sanar, resucitar. Él es el Dios del cielo. Cuando nosotros reconocemos esto en el Señor Jesucristo, nosotros nos sometemos bajo su señorío. Cuando nosotros lo desconocemos, nos sometemos al que se reveló bajo el señorío de Dios allá en el cielo. Al diablo. Si nosotros no reconocemos el señorío de Dios, si no reconocemos el señorío del Señor Jesucristo, automáticamente nos estamos apartando de Él. Y como no solamente hay dos señores, el Señor de señores y el Señor de las tinieblas, no hay más. Si alguien no está bajo el señorío de Dios, está bajo el gobierno del diablo. Tristemente eso, pero la verdad. Lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en la entrada a Jerusalén era un acto simbólico y profético. No estaba estableciendo allá un ritualismo más para que las postreras generaciones allá celebren la Semana Santa y hagan exactamente mismo una obra de teatro así. Él no estaba estableciendo eso, nada de eso. Sino todo lo que estaba haciendo era un acto profético, simbólico para nosotros. Simbolizaba al entrar en Jerusalén que Dios había tomado forma de hombre y entraba a Jerusalén. ¿Y sabe qué representaba Jerusalén en esos tiempos para el pueblo de Israel? Jerusalén representaba el mismo corazón del pueblo, de la nación. Era la capital de la nación judía. Eso era Jerusalén. Y cuando Jesús entró a Jerusalén, era para tomar a Jerusalén. ¿Y para qué tomaba a Jerusalén? Para reedificarla, para reconstruirla, porque estaba derribada la autoridad. Había sido completamente asolado por los enemigos. Prueba de eso, en ese tiempo el Imperio Romano era el que tenía el control sobre esa nación. Y Roma era el que decidía quién vive y quién no vive. Y con la ayuda allá del mismo pueblo judío, fariseos, maestros y todos los encargados de la ley de Dios, con la ayuda de ellos, Roma determinó matar a Jesucristo.
Lo que no sabía Roma y lo que no sabía el diablo era que él había venido con un propósito específico, a tomar a Jerusalén para reedificarla. Y aunque más adelante lograron matar al Señor Jesucristo, lo que Jesucristo estaba haciendo era simplemente cumpliendo lo que ya había sido determinado por el Padre. Y lo que el diablo no contó, y lo que los que lo mataron no contaban, era de que él otra vez iba a resucitar. Él por sí solo, nadie intervino en eso, él mismo, porque él es Dios. Y gloria a Dios. Y yo quiero que usted le dé un aplauso a ese. Cuando él, y dijo que es simbólico y profético, él llegó a la ciudad de Jerusalén. Y para los que de pronto no tienen una idea, una explicación, el por qué Jesús entró montado en un asna. Esa era una costumbre en las épocas. Cuando alguien tomaba un gobierno, era establecido como rey en cierta ciudad, en una nación, entonces se acostumbraba a que entraba a la ciudad y recorría la ciudad montado en un asna. Montado en un asna. Cuando Jesús entró allá a ese lugar, a Jerusalén, la gente salieron a recibirlo. ¿Y sabe por qué salieron a recibirlo? ¿Y por qué se quitaban las túnicas? Se quitaban las prendas y los arrojaban por el camino donde Jesús iba a pasar. Y le botaban ramas de olivo y le botaban palmas y allá cosas le hacían y lo reverenciaban y gritaban: Hosanna, Hosanna al que viene en el nombre del Señor, porque ellos pensaban en su mente física, no en su mente espiritual, que ese Jesús iba a ser un rey no espiritual sino físico y que nos iba a librar de la nación de Israel. Y no estaban muy errados. Lo que pasa era de que habían comprendido mal, porque Jesús sí vino a liberarnos. Y gloria a Dios por eso. Y eso es un acto simbólico. Cuando Jesucristo llega a nosotros, entra a nuestras vidas, ¿a qué viene Jesucristo a nosotros? A reedificarnos, a liberarnos, a reconstruirnos, a darnos el sentido por el cual Él nos llamó aquí en esta tierra. Y gloria a Dios por eso. Alabado sea el Señor. Pero ese reino no fue físico, fue espiritual. Y proféticamente que el Señor Jesucristo estaba ejerciendo su señorío sobre la nación judía. Estaba ejerciendo señorío sobre toda la nación judía, para que de ahí en adelante, no solo su pueblo, sino también los gentiles, que en esos nosotros estamos, los gentiles, el resto del mundo, pudieran volver a tener a un Dios bien cerca, para acercar al pueblo, para acercar al hombre, al ser humano, otra vez a Dios, más cerca, como en la antigüedad lo tenía. En la antigüedad era a través del arca y el templo de Jerusalén. Ahí era. Entonces ellos podían acercarse allá y estaba cerca, y cada vez que Moisés llegaba y hablaba con Dios, ahí estaba. Cada vez que el sacerdote entraba, ahí estaba Dios. Y cada vez que el profeta venía y hablaba, ahí estaba Dios. Y en ese trabajo que lo inició el Señor Jesucristo, dando las nuevas noticias de salvación, restableció primero la condición espiritual de su pueblo, incluyendo ahora la entidad más especial que Dios hizo sobre la tierra, la iglesia. Jesucristo entró a Jerusalén
y proféticamente estaba tomando control de su pueblo. Y más que su pueblo, estaba alcanzando al resto del mundo. Le fue necesario, el Señor Jesucristo, remover lo físico. Le tocó remover lo físico para que lo espiritual tomara lugar, como lo que aconteció en los años 70 de nuestra era. Dice Mateo capítulo 24, versículo 2. Hay unas páginas más adelante. Y Dios a muchas personas, Dios va a trabajar fuertemente. Y está trabajando en algunas personas. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que Jesucristo habló con relación a ese templo, a Jerusalén. 24:2. Leo el primero. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Versículo 2. Respondió a él, le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Por eso digo que en la reedificación, en la toma de la ciudad de Jerusalén, simbólicamente, proféticamente, estaba tomando el control del mundo entero. Estaba tomando el control de su pueblo, de las personas. Pero para que lo espiritual se pudiese reconstruir, tenía que lo físico derribarse. Tenía que caerse el templo de Jerusalén destruido para que el templo espiritual fuese reconstruido. Lo físico tiene que derribarse para que lo espiritual comience a establecerse. Decía el profeta Juan el Bautista: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que lo que hay en nosotros se destruya y se derribe. Amén. Para que se establezca lo espiritual. ¿Por qué tenía que destruirse el templo de Jerusalén? ¿Por qué? Porque ahora tenía prioridad lo espiritual sobre lo físico. Tenía prioridad lo espiritual sobre lo físico. El templo físicamente, hasta aquí, era el lugar donde a Dios se oraba, se clamaba, se buscaba a Dios. Era el único lugar donde Dios se adoraba. Dios lo había permitido para darle al ser humano una forma especial, un tratamiento especial a su pueblo, que desde su parte humana, desde su carnalidad, pudiesen acercarse a Dios. Y así había sido establecido. Desde su parte humana, de lo carnal, sintieran o no sintieran, porque la mayoría que llegaba allá a ese templo lo hacía era por ley, no porque lo percibían, lo sentían, y pasaban allá en sus servicios, esos lecturas de la ley, y de pronto cantaban algunos salmos ahí, y eso era monótono, era como colocarle sonido allá a un aparato, que ese aparato canta, pero es lo mismo. Diferente, como Dios nos permite hoy que lloramos, las lágrimas se nos salen de los ojos, y no es que nos esté doliendo algo, no, es que adentro hay una alegría, hay un regocijo, hay una experiencia personal con Dios, lo sentimos a Él, y no podemos dejar de quebrantarnos delante de su presencia. Para llegar a ese punto, ahí es necesario que lo físico se derribe. Y yo quiero decirle, no vamos a avanzar hasta cuando lo físico se derribe, lo carnal se derribe. Allá, el apego que tenemos nosotros de lo físico se destruye.
Y Dios nos había estado hablando en estos días, en días pasados, que Dios va a tratar fuertemente con nosotros. Y muchos van a sufrir pérdidas. Y ahora lo entiendo el por qué Dios está hablando. Usted se imagina la iglesia de Jesucristo, cómo hubiese avanzado si ese templo todavía estuviera. Allá permanecieran metidos, idolátricos, adorando allá el templo, las piedras, las imágenes, la mesa, la cuchara, allá el trapito con que se tapaba encima. Allá adoraban a eso. Y Dios no quería eso, quería que lo físico se destruyera para que hubiese una libertad en lo espiritual. Después de la ascensión del Señor Jesucristo, los discípulos siguieron adorando, sirviéndole a Dios con todo el corazón. Y para ellos no les afectó nada la destrucción del templo. En nada les afectó lo físico. Lo que pasó en Jerusalén, a ellos no les afectó nada. Algunos escritos dicen que en el año 70 el templo de Jerusalén fue derribado. Pero no hay en las Sagradas Escrituras un relato donde diga, y en el año 70 entró el imperio babilónico, entró el imperio romano, entraron los persas, y allá se dieron a la tarea de destruir completamente ese templo de Jerusalén. Y creo que en esa época, el que lo destruyó se dio a la tarea de que no quedara una piedra sobre piedra. Todo tenía que derribarse. Y desde allá, desde el mar Salado, allá, colocó ejércitos. Ejércitos colocó. Y no fue un día. Duraron meses. ¿Qué hacían esos ejércitos? Cargando cantidad de sal para cubrir todo el piso de esa ciudad. Terrible esto. Y fue necesario. Eso no lo narraron los evangelistas. ¿Sabe qué narraron los evangelistas? ¿Qué narró Lucas en Hechos de los Apóstoles? La operación del Espíritu Santo de Dios. Y hay algunos aparte, dificultades que sufrieron. El apóstol Pablo dejó consignado algunas dificultades que él atravesó, pero no quejándose, sino como un cimiento para la iglesia. Y decía todo, y al contrario, yo fui azotado, fui en náufrago, estuve muerto, estuve hasta una serpiente, y allá hasta encarcelado, y gloria a Dios, todo eso para mí ha sido un peso de gloria. Se mencionaron las dificultades, pero era para la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Y a qué voy con eso? La destrucción de Jerusalén representaba derribar lo físico para que tuviera espacio, oportunidad, mover lo espiritual de nosotros. Y yo quiero que usted le dé a mi Dios un aplauso. Ahora, no tenía ningún precio. Ahora, el precio que tenía esa ciudad de Jerusalén, ese templo, perdió allá. Ya no les interesaba bien qué era esa ciudad. No, lo que les interesaba era seguir avanzando, predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Y yo quiero decirle, venido Dios va a levantar evangelistas. Amén. Venido Dios va a levantar ministro de su palabra. Pastor, pero eso Dios lo viene diciendo hace tiempo. ¿Y qué ha pasado? Como que hay más desánimo que antes. Y Dios nos ha estado hablando en todos estos días. Y ¿sabe qué va a acontecer? Lo que está hablando la palabra del Señor. Amén. Dios va a remover. Va a remover lo físico para que nosotros nos movamos, para que nosotros nos despertemos,
Y estando en el templo, Mateo capítulo 12, el templo fue limpiado para restablecer la adoración a Dios. La toma de Jerusalén fue para Dios retomar el gobierno, el dominio de su pueblo, para ahora poder guiarlo él personalmente a través de los dones y ministerios de diferentes personas en que el Espíritu Santo es derramado. Y eso legisló Dios a través del apóstol Pablo. Y a unos constituyó apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores, por la llenura del Espíritu Santo. Pero uno solo es el que da todas esas cosas, es el Espíritu Santo de Dios, el gobierno de Dios. Y ahora proféticamente lo hace en el templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿A quiénes echó del templo? A los que vendían y compraban. ¿A qué venían esos al templo? ¿A qué van a la plaza? A vender y a comprar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál era la diferencia para ellos? La plaza y el templo. ¿Cuál era la diferencia? No había diferencia. Y Dios nos está abriendo los ojos del entendimiento para que veamos las diferencias, para que nosotros despertemos. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Proféticamente Jesús estaba haciendo respetar lo sagrado, estaba haciendo respetar su nombre, estaba haciendo respetar su casa. Primero entra a la ciudad de Jerusalén, corazón de la nación judía, para tomar gobierno y autoridad. Ahora ahora ahí en el templo está ejerciendo esa autoridad, ahí en ese lugar. Porque primero fue que entró en un pollino. Primero entró en un pollino. Capítulo 21. Y después de que entró, ahora sí está ejerciendo su autoridad. ¿Quién lo detuvo? Nadie. Porque tenía la autoridad. Tenía la autoridad. Estaba limpiando su casa proféticamente. Y yo digo proféticamente porque más adelante de esa casa no quedó piedra sobre piedra. Si fuese físico únicamente podríamos pensar cuál fue el propósito. Se perdió el propósito, pero estaba hablando proféticamente. Estaba limpiando su casa. Y usted encuentra las enseñanzas del Señor Jesucristo. Mateo, que da grande enseñanza y palabra fuerte y expresiones duras del Señor Jesucristo limpiando su casa. Y algunos él le llamó con toda autoridad, le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son descendientes de serpiente, generación de víboras. Ustedes son hijos del diablo. Así les hablaba. ¿Y qué estaba haciendo con todo eso? Estaba limpiando su casa. Estaba ejerciendo su autoridad. Y yo quiero decirle, Dios va a seguir limpiando su casa. Dígale a la persona que está al lado suyo: Dios va a seguir limpiando su casa.
Usted tráigase a la mente cómo se limpia la casa. Se desocupa todo. ¿Qué es limpiar? Sacar la mugre. Sacar la basura. Sacar la hojarasca. Sacar los papeles botados. Sacar la ropa sucia. Sacar la ropa vieja. Sacar lo que no sirve. Y no guardarlo allá en el cuarto de San Alejo, sino botarlo allá a la basura. Estaba limpiando su casa. Porque de ahí en adelante, la casa de Dios debía de mantenerse para el propósito por la cual Dios la estableció. ¿Y cuál era el propósito de la casa de Dios? Orar. Casa de oración. Aleluya. Fue proféticamente, fue espiritual, no fue literalmente únicamente, fue más espiritual que física, porque si Jesús sabía que más adelante ese templo lo iban a derribar, ¿para qué se desgastaba limpiando? La casa de Dios no fue limpiada para que se convirtiera en un negocio lucrativo. Óigalo bien. Como muchos lo están viendo y muchos lo están criticando, porque así es que muchos hacen ver la iglesia, la casa de Dios. Yo no me estoy refiriendo a la construcción física, me estoy refiriendo al cuerpo de Cristo. Nosotros somos la casa de Dios. Y algunos todavía no han entendido este mensaje, que la casa de Dios, Jesucristo dijo, será llamada casa de oración. No dijo será llamada Getsemaní. No dijo será llamada cuerpo de Cristo. O será llamada Bethesda. O será llamada allá asamblea. O será llamada allá, etcétera, etcétera, diferentes nombres. El nombre de la iglesia, el propósito de esa iglesia, la esencia de esa iglesia, lo que se debe conocerse de esa iglesia, es porque esa iglesia es un lugar de oración. De oración. Y en todos los lugares donde esté la iglesia, que somos cada uno de nosotros, ¿cómo debe de ser esa iglesia? Casa de oración. Casa de oración. No una casa de entretener personas. No una casa de llamar la atención, porque de eso está lleno el mundo. No están dejando que Jesucristo limpie su casa. Entonces, una casa de ladrones, tomo la expresión del Señor Jesucristo, porque cada uno va a su negocio. Van a la iglesia. ¿A qué van? Vienen a recoger y vienen a cambiar. Yo le doy esto y Dios, usted me devuelve esto y hasta luego. Cuando yo vuelva a necesitar, entonces vuelvo otra vez. Es una casa de ladrones. Perdóname la expresión. Pero lo que Jesucristo está hablando, no lo hizo literalmente, lo hizo proféticamente, porque Jesucristo sabía que su iglesia en estos tiempos así se iba a convertir. Ya no se llama casa de oración, lo que menos hacen en una congregación, y yo no sé, hace días no voy a congregaciones diferentes de esta, pero si alguno de ustedes de pronto tiene la oportunidad, escoja en una ciudad alguna congregación allá y comience a darse cuenta cuánto tiempo de hora y media o de 2 horas de servicio dedican a la oración. ¿Cuánto tiempo le dedican a la oración? ¿Media hora antes del servicio?
Llegan los líderes, los que van a cantar, los que van allá a predicar, los que van allá a organizar las sillas porque son líderes y se bajan allá del vehículo, allá llegan a pie corriendo y de una vez medio se secan el sudor y de una vez ahí cogen el púlpito y de una vez comienzan a cantar o comienzan a predicar. Si no es que comienzan a hablar de anécdotas, de cosas que han sucedido allá, fábulas que han pasado, menos casa de oración. La iglesia del Señor Jesucristo en todos los lugares debe conocerse como la casa de oración, porque Él lo dijo, mi casa será llamada casa de oración, no casa de negocio, no cueva de ladrones. Y gloria a Dios. La casa de Dios fue limpiada para que no se convirtiera en un negocio lucrativo, sino para que se convirtiera un lugar donde Dios pudiese moverse libremente como Él quiera. Y si usted encuentra allá obras grandes que Dios hizo a través de hombres que estuvieron aquí en la tierra, todos hay una característica. Lo que más hacían esos hombres era hablar con Dios. Lo que más hacían ellos era hablar con Dios. Y lo que menos hacían era interesarse por lo físico. ¿Cuántas propiedades y riquezas, fincas, carros y ganado tenía Moisés? ¿Cuántas riquezas tenía él? Él solamente sabía estar en la presencia de Dios. Y Dios hablaba con él personalmente. Para Moisés era normal que Dios les hablaba, que Dios le hablaba. Lo anormal que era que no le hablaba. Y Jesucristo vino a restablecer esto. ¿Por qué Dios lo dejó cocinado y por qué lo hizo así? Porque ese es el modelo que Dios quiere. El pueblo no lo sigue. Y lo que más le disgusta es la oración. Y mañana tengo que dar una consejería. Es urgente. Y me decía la mamá de ese muchacho, que asiste a la iglesia, va a tabernas, va a discotecas, va a esto y todo eso. Y cuando hicieron el retiro de jóvenes, el pastor ahí de la iglesia les dijo a los jóvenes que fueran al retiro jóvenes de la misión. Le dijo, le pago a 3 jóvenes de los recursos de las ofrendas, yo pago el retiro de 3 jóvenes, todo pago. A duras penas se anotaron 3 a la última hora, nos dijeron no podemos ir. Y sabe qué decían, es que eso es muy aburrido. Eso es demasiado aburrido. Pero tan pronto hubo música gospel en Bogotá, que en esto que creo que anoche estaba, o hoy, no sé, en Bogotá. ¿Cuántos van? Se anotaron 40, allá están. Pero oración, no les gusta. Hago una pregunta. ¿Qué diría Jesucristo de esa casa? Cueva de ladrones. Cueva de ladrones. La casa de Dios es para oración, adoración, alabanza a nuestro Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo, mi casa de oración será llamada, estaba diciendo que ese templo le pertenecía únicamente a Él. Y nadie pudo decirle, oh Jesús, ¿usted qué hace ahí? ¿Por qué lo está haciendo? Nadie le pudo decir eso. Ni le dijo, Jesús, ¿y quién es que tú no sé qué usted? Él dijo, esta es mi casa. Y nadie de los judíos cayó en cuenta.
Esta es la casa de él. ¿A qué hora lo compró? Esa es mi casa. Usted es la casa de Dios. Jesucristo dice dice de usted es mi casa. Por lo tanto, yo puedo hacer de ti lo que yo quiera. Y muchos de los que me están escuchando tienen llamado de Dios y han sido rebeldes. Han sido rebeldes. Y Dios le está diciendo, mi casa será llamada casa de oración. Y le dice, usted me servirá. ¿Me servirá o me servirá? Y no va a tener una segunda ni una tercera opción. Me va a servir. Porque mi casa será llamada casa de oración. Está profetizando. Mi iglesia será llamada casa de oración. El templo de Dios tiene un solo propósito. ¿Cuál es el templo de Dios? Nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Y todos juntos somos la institución, el cuerpo de Cristo. Tiene un solo propósito. Comunicación y comunión de Dios con nosotros y nosotros con Dios. Ese es el único propósito. No tiene otro. Y cuando hablamos casa de oración, es un término demasiado amplio. Porque a través de la oración, aquí en la tierra, todo el mundo espiritual. Digo, todo el mundo espiritual, que entre otras, el mundo espiritual nomás tiene dos áreas. El reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Cuando en esta tierra, la iglesia, que es la casa de Dios, es casa de oración, se enfoca en ese punto, cualquier cosa puede suceder en el mundo espiritual, tanto en el imperio de las tinieblas como en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, cuando aquí en la tierra, en Nilo, aquí hay hombres y mujeres que toman esa posición y comienzan a ser limpiados y Dios comienza a desalojar lo que hay adentro. Comienza el reino de los cielos a abrirse. Lo hemos visto en este lugar. Las fortalezas que habían, las paredes que habían, los muros que habían, allá las telas negras que habían, ahí, a través de la oración, eso va rompiendo, y si inicia una persona, eso va rompiendo, y de pronto se une otra persona, ya son dos, y van rompiendo por otro lado, ya esos dos se añaden otros 10, y entonces esos 10 comienzan a romper y ya no son 10, es una comunidad aquí en Nilo orando y orando hasta que el diablo dijo no aguanto más, yo aguanté hasta 10 personas o hasta 10 días, pero esos hijos de Dios aquí ya llevan como un mes, llevan un año, llevan 2 años y no dejan. Siguen orando, yo más bien me retiro y entonces se abren los cielos. Aquí en la tierra, entonces el gobierno que Jesucristo vino a tomar otra vez, el control que vino a tomar, nosotros lo tenemos y lo ejecutamos. Y cuando eso sucede, dice la Escritura, un texto en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 15, cuando eso sucede, dice la Escritura, versículo 100. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esa expresión quiere decir, si ustedes toman la posición, mi casa es casa de oración, todo dice ahí, léalo bien ahí, pedid todo lo que queréis, lo que quieran, lo que se le antoje, lo que se le venga allá a su mente, a su corazón, lo que desee. Cualquier
cosa usted dice, lo pida y Dios será hecho. Y mientras por el otro lado, en el imperio de las tinieblas, el diablo le tocó salir huyendo. Le tocó salir huyendo. Y al salir huyendo, entonces nosotros tenemos más libertad para avanzar hacia adelante. Y si avanzamos más para adelante, vamos a abarcar más territorio, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y Dios va a limpiar su iglesia. Porque Dios ha dicho, mi casa será llamada casa de oración. La iglesia de Dios tiene que ser limpiada. La casa de Dios que somos nosotros no es para satisfacer los gustos y los deseos de nadie en la tierra. Este lugar no es para complacer a nadie en la tierra, ni a nosotros, ni tampoco va a ser como un negocio lucrativo. No. Ni va a ser un lugar para diversión. Ni va a ser un lugar de entretenimiento de nadie. Y lo que Jesucristo habló. Lo que Jesucristo habló. Quizás muchos les ha funcionado. Y eso se llena de iglesia. Vienen los tiempos de prueba. Vienen los tiempos de dificultad. ¿Y quién se sostiene? Nadie. No hay cimientos. Es lo que yo le hablaba a la mamá de ese joven. Pero él fue criado en la iglesia, una familia cristiana. Es que no tiene cimientos, porque de lo que yo sé, la palabra de Dios nunca ha fallado. Instruye al hijo en su camino, y cuando él fuera el hijo, No se apartará de él. la iglesia no debe ser un negocio, no debe ser un club, no debe ser allá un lugar de pasar un tiempo. No debe ser un lugar de paseo. No hay tiempo para eso. Iglesia, no hay tiempo para eso. Ya hubo un tiempo atrás. Y lo que pasó, dejado atrás. El tiempo en que estamos viviendo nosotros no es para buscar entretenciones. Es para buscar la presencia de Dios. Y los únicos que van a resistir son los que Jesucristo dice, mi casa será llamada casa de oración. Casa de oración. Ubiquémonos ahí en Mateo 21. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Ahí. Capítulo 21. Versículo 14. Ahí. Cuando él limpió la casa, después de que limpió la casa, tomó autoridad, tomó el gobierno de la ciudad, tomó control de lo que era de él, porque eso es de Dios, eso es de Dios, usted es de Dios, Sí. somos de Dios, él tomó control. Y después que limpió la casa, miren lo que sucede, lo que va a pasar. ¿Qué dice el versículo 14? Míralo ahí. Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver casa de oración. Y cuando hay oración, viene el paralítico, viene el endemoniado, viene el enfermo, viene el muerto, viene allá el que está en una camilla, y allá vienen a traer hasta
hasta los paños y los tocamos. Iván se lo lleva allá en la UCI y se sanaron porque la casa es casa de oración, la casa de Dios. Y así debemos de ser cada uno de nosotros. Queremos ver el versículo 14, ¿cierto? Claro, pero el resto no lo queremos ver, pastor. No se me meta a la cocina, no sea tan fanático, no hable tan duro porque usted se va a quedar solo ahí. Gloria a Dios, yo no voy a quedar solo porque yo siempre, conmigo vamos 4, siempre. Padre, Hijo, Espíritu Santo y Alfonso Sánchez, yo nunca voy solo. Y mira esta comunidad que hay en este lugar. Queremos ver la gloria de Dios. Aleluya. Dejemos que Él nos limpie. Amén. La casa de Dios no debe ser allá. El cuarto de San Alejo debe ser de oración permanente. De oración permanente aquí en este lugar. Y tenemos que reunirnos por familias. Yo recibí hace un rato mientras estaba aquí, mi hermana Angelina estaba orando. Yo recibí de parte de ellos, tenemos que organizarnos por familias. Y tenemos que hacer turnos de oración y de guerra espiritual. ¿A dónde? Donde usted se encuentra en su casa. Si quiere aquí, en su casa. Debemos de ser turnos. Y esos turnos deben de ser inicialmente de 8. Debemos de turnarnos. Unos días. Debemos de turnarnos. Por horas. Para clamar a Dios. Para no dejar que el diablo siga haciendo lo que está haciendo. Porque lo que respecta a lo que Dios habló sobre mí se va a cumplir. Ya lo estamos viendo. El hecho de que estemos en este lugar, eso es cumplimiento de la palabra que Dios ha dado. Le pedí a Dios que antes de que termine agosto, debo tener ya los recursos para esa plancha. Metas. Pero me he dado cuenta que el diablo estaba atacando fuertemente. ¿Y sabe qué me decía Dios hoy? Que estuvieron lanzando proféticamente el diablo es cierto. Y por eso yo grabo. Lo despierto, lo devuelvo al diablo. Porque Dios nos sacó de allá, del desierto. ¿Y sabe dónde nos tiene? En lugares delicados de paz. Y no nos asustemos por eso. Lo sé. Que si nos están lanzando hasta el cielo, es porque les están. Y nosotros estamos felices. Estamos dichosos. Y Dios va a seguir limpiando su casa. Va a limpiar su iglesia. Mi casa será llamada casa de oración. Mi alma y mi espíritu no quiero que suceda. A muchos para botar a cama. Yo no quiero que suceda. Va a postrar en una cama. Porque la casa que es son todavía está llena de suciedad. Y Dios me decía hace unos días, a muchos va a cortar. Y va a limpiar su iglesia. Dios va a limpiar su iglesia, y otra vez lo digo, Dios va a limpiar su iglesia.
Y muchos van a decir, ¿y por qué pasó eso? ¿Por qué? Y no han entendido. Tienen los ojos, pero no quieren ver. Son como los ídolos. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Pero la gloria de Dios se va a manifestar. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y van a venir a nosotros, que somos casa de oración, y Jesús nos va a sanar. Y Jesús nos va a liberar. Y tenemos que hacer turnos de noche de oración. Inicialmente 7 días, a partir de esta noche. A partir de esta noche, familias, hay que turnarnos durante 7 días a orar y clamar a Dios, gemir delante de Dios. Y Dios mismo nos va a despertar a buscar a Dios. Pero vamos a ganar. Y seguiremos trabajando aquí en la obra. Y algún día tumbaremos estas paredes. Amén. Subiremos el techo. Y no van a caber en este lugar todos. Y de pronto alguien va a decir, le cedo este terreno de aquí para allá y le seguimos hacia allá. Y gloria a Dios, porque Jesús en su casa, ahí en su templo, dice, y vinieron a él en el templo, ahí en la casa donde él ya lo había limpiado, y le mostró allá a los que tenían ese lugar como cueva de ladrones. Mire, para esto es la casa. La casa no es para ganar dinero. La casa no es para entretener. La casa de Dios es para traer ayuda al que no puede más, al que está paralítico, levantarlo, al que está ciego, dale los ojos, al que está sordo allá, dale los oídos, al que está endemoniado, liberarlo, al que está arruinado, levantarle ese espíritu de ruina, al que está entristecido, ministrarle la alegría de Dios, al que no sabe qué hacer, dale la palabra de Dios de dirección. Para eso es la casa de Dios. Y para eso Dios nos está levantando en este lugar. Dele a Señor Padre de la gloria, Señor Dios grande, Señor, lo que tú hablas es verdad. Y respetamos, Señor, esta palabra. Y Señor, tenemos temor delante de ti por esta palabra, Señor. Perdónanos, Dios. No habíamos entendido el propósito tuyo. Y a causa de no haber entendido, el diablo ha entrado a nosotros y nos ha contaminado, nos ha enlodado, nos ha hundido, nos ha apagado, nos ha estancado. Tu bendición es, mi Padre, pero tú nos has hablado hoy. Y Señor, hoy tomamos la decisión de ser limpiados. Señor, límpianos. Señor, coge tu escoba. Coge tu látigo, mi Padre de la gloria, y vuelca todo lo que está armado en nosotros, Dios. Y sácalo, por favor. Pero que, Señor, tu gloria sí sea manifestada en nosotros. Que ahí dentro de nosotros, mi Padre, podamos tener comunicación y control, Señor, delante de ti, mi Padre de la gloria. Y veamos tu gloria. Y tu presencia se manifiesta. Y toda esta ciudad sepan que tu casa es casa de oración. Oh, gracias, Padre de la gloria. Gracias, mi Dios. Aleluya. Poderoso Señor. Gracias, Dios. Amén. Y amén. Démosle a mi Dios una palabra.
Gloria a Dios.